Hola mis amores, buenos días. Bueno hijos, hoy vamos a ver la clase de esta manera. Yo sé que no es como estamos acostumbrados, pero pues bueno, por favor están súper atentos, van a tomar notas, las diapositivas igualmente se las voy a compartir por el grupo, entonces están súper atentos tomando apuntes, ¿listo? Entonces vamos a empezar con el tema número uno, que es sobre control de infecciones, y en él pues vamos a ver todo lo que tiene que ver con las infecciones, cuáles son los tipos de infecciones y sobre todo cómo se transmiten esas infecciones y qué medidas podemos tomar para evitar que se propaguen. Entonces vamos a empezar con la primera parte y vamos a hablar de las enfermedades infecciosas. Entonces decimos que las enfermedades infecciosas van a estar constituidas por una fuente principal de infección o un mecanismo de transmisión y pues una persona que va a estar ahí predispuesta o digamos que una víctima que va a estar ahí pendiente a que llegue cualquier enfermedad, o sea, una persona susceptible. ¿Listo? ¿Cuál es la fuente de infección? La fuente de infección va a ser ese lugar o ese microorganismo o ese objeto donde se va a radicar como tal ese microorganismo que me produce la infección. Me dice, es el lugar de donde radica el microorganismo y a partir del cual comienza a difundirse ese tipo de infección a las personas que son susceptibles y que pues están sanas, que todavía no se han enfermado. En la imagen podemos ver un tipo de contagio de persona a persona como tal por vía aérea. Ahora me definen cuál es el mecanismo de transmisión. El mecanismo de transmisión, digamos que es el transporte que utiliza el microorganismo para poder llegar desde el reservorio, que sería donde se guarda como tal ese agente patógeno, ese agente infeccioso, hasta el huésped, que sería pues la persona como tal que se va a enfermar. Entonces el mecanismo de transmisión, imaginemos que es como ese medio de transporte que va a utilizar ese microorganismo patógeno para poder enfermar a otra persona. Entonces va a ser el carrito, el Uber, el InDriver, el avión, lo que sea que vaya a agarrar a ese microorganismo para poder llegar a esa persona sana. Entonces vamos a tener dos tipos de transmisión o de mecanismos de transmisión, el directo y el indirecto. En el directo vamos a tener que es cuando se transmite directamente de persona a persona, de una persona contagiada a una persona sana. Eso es un mecanismo directo. Por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, cuando se transmite por medio de relaciones sexuales, se transmite de una manera directa, de persona a persona. Y hay otro mecanismo de transmisión que es el indirecto, donde el microorganismo necesita de otro objeto, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder contagiar a la persona sana. Entonces vamos a tener dos tipos de mecanismos indirectos, los fómites y los vectores. Los fómites son los objetos inanimados que se van a prestar para poder transmitir el microorganismo. Por ejemplo, sigamos con el mismo caso de las enfermedades de transmisión sexual con el SIDA. Ejemplo, nosotros nos podemos enfermar de SIDA de una manera directa, teniendo relaciones sexuales con una persona que esté infectada, pero también me puedo contagiar por SIDA si de pronto tengo contacto con una jeringa que haya utilizado una persona contagiada, o sea, utiliza un objeto inanimado, que en este caso sería la jeringa, para traspasarle a otra persona sana. Y los vectores, pues por ejemplo, el caso más común, cuando yo hablo de vectores, hablo de una vez de mosquitos, ¿sí? De insectos. Entonces, por ejemplo, de los vectores, el dengue, que es el más clásico, ¿cierto? Que su mecanismo de transmisión es por medio del vector Aedes aegypti, que es como tal el mosquito que transmite el dengue. Tenemos mecanismo de transmisión, también lo podemos definir como pasivo o activo. Pasivo, por ejemplo, cuando una persona sana se enferma, ejemplo de fiebre tifoidea, tras comer un trozo de pastel donde antes se ha posado una mosca, y esa mosca pues es la que lleva como tal ese agente patógeno. Otro caso sería el activo, que es cuando el microorganismo o el agente causal no se reproduce en el interior del vector. Entonces acá nos dan el ejemplo de la mosca. Me dice, si el microorganismo o agente patógeno necesita reproducirse en el vector, por ejemplo, el paludismo. Entonces, ¿cuáles van a ser los más típicos que siempre vamos a utilizar? El mecanismo de transmisión indirecto y el directo. El directo persona a persona y el indirecto sea por fómites, por objetos inanimados, o sea por vectores, que serían los animalitos. Mecanismo de transmisión por el aire es cuando los microorganismos se transmiten mediante las gotas de saliva.
Y también tenemos la zoonosis, que es como tal la enfermedad que se transmite a los hombres mediante los animales, como la rabia, que se transmite a través de los perros, los gatos o las ratas. Definición de huésped, como ya se los decía anteriormente, es ese organismo que va a recibir como tal a ese microorganismo que lo va a enfermar. El huésped pues sería la persona sana que va a estar susceptible y que va a adquirir la enfermedad, y el reservorio es la población o esos microorganismos que alojan la enfermedad, o sea que la van pasando de una persona a otra. ¿Cuáles son las vías de entrada? Pues como la misma palabra lo dice, la puertica por donde va a entrar ese microorganismo. Me dice que los agentes patógenos o los microorganismos pueden introducirse en el cuerpo por una o varias vías. Normalmente, pues lógicamente que si entra, pues va a originar una enfermedad. Me dice que las vías de entrada pueden ser las mucosas del aparato respiratorio, las mucosas del aparato digestivo, la piel, las mucosas genitourinarias o las mucosas oculares. Pueden ser puertas de entrada para que entren esos microorganismos de ese agente causal. Y las vías de salida, pues son las vías por donde salen, como la misma palabra lo dicen, ¿cierto? O por las cuales las personas eliminan ese agente patógeno, y pueden ser, me dice que los microorganismos que causan infecciones intestinales se eliminan a través de las heces o de la orina. Me dicen que podemos evitar una enfermedad infecciosa interrumpiendo uno de los 3 procesos de la siguiente manera. Entonces, ¿qué podemos intervenir para poder prevenir esa enfermedad? Primero, intervenir en la fuente de infección, o sea, atacar exactamente al agente causal, y me dice que se hace mediante cuarentenas, mediante tratamientos precoces y mediante un diagnóstico oportuno. También se puede atacar mediante los mecanismos de transmisión, utilizando los procesos de desinfección, de esterilización, ¿cierto? O por ejemplo, en el caso del dengue, simplemente con usted utilizar un mosquitero o un repelente, ya con eso está controlando como tal ese mecanismo de transmisión, o fumigando, por ejemplo. También se puede controlar a las personas sanas mediante la prevención de la enfermedad. ¿Y cómo se puede hacer? Utilizando las vacunas que me sirven para prevenir las enfermedades inmunoprevenibles. Bueno, y ahora acá les voy a dar un ejemplo de una cadena epidemiológica que se compone por todos los factores que yo les dije anteriormente. Entonces, una cadena epidemiológica se compone por el agente causal, el reservorio, la puerta de salida, el mecanismo de transmisión, la puerta de entrada y el huésped. ¿Cuál es el agente causal? Pues como tal el microorganismo que va a producir la enfermedad. En este caso, les traigo la cadena epidemiológica del dengue. Entonces, ¿cuál es el agente causal del dengue? Pues el dengue con serotipo 1, 2, 3 y 4. El dengue tiene 4 tipos de serotipos. ¿El reservorio cuál va a ser? O sea, ¿quién aloja la enfermedad? Los humanos y algunos animalitos. ¿Cuál es la puerta de salida de la gente? Pues cutánea, porque es a través de la piel. Cuando un mosquito, que es el mecanismo de transmisión, o sea, esta enfermedad no utiliza ni carrito, ni Uber, ni driver, sino que utiliza un avión. Se va de una vez con un mosquito, que es el famoso Aedes aegypti, y ese es el mecanismo de transmisión. ¿Cuál es la puerta de salida? La piel. Pero jefe, ¿por qué la piel si el que lo transmite va a ser un mosquito? Resulta que el mosquito no es que produzca la enfermedad, lo que hace el mosquito es que pica a una persona que esté infectada, ahí adquiere el microorganismo y después va y pica a otra persona que esté sana, y de esa manera lo transmite. ¿Cuál es la puerta de entrada? De igual manera la piel, cutánea por la picadura del mosquito. ¿Y quién es el huésped? O pues va a ser esa persona susceptible, es universal, se puede dar a cualquier edad, cualquier sexo, masculino o femenino, pero es más prevalente en los niños y en los pacientes que son inmunodeprimidos, o sea, que tienen el sistema inmunológico o las defensas súper bajitas. Listo, ahora tenemos que conocer algunos conceptos básicos como es la técnica séptica. ¿Qué es la técnica séptica? Se refiere a todo ese conjunto de prácticas que logran reducir a gran medida la posibilidad de que esos microorganismos puedan entrar en el cuerpo. Y eso se hace por medio de diferentes procedimientos clínicos. Y de esta manera pues se reduce como tal el riesgo de que los usuarios puedan adquirir algún tipo de enfermedad. Definimos antiséptico, que es la sustancia germinicida para la desinfección de los tejidos vivos. La sanitización, que es la reducción sustancial del contenido microbiano sin que llegue como tal
a desaparecer totalmente los microorganismos. La sanitización, digamos que es como tal la limpieza general. La desinfección es cuando ya se produce la destrucción de los microorganismos patógenos, de todos excepto los microorganismos que tienen esporas y los que son resistentes. Y en la esterilización, ahí sí ya se acaban todos los microorganismos, incluyendo los resistentes, no resistentes, con esporas o sin esporas. El bactericida es un agente que, pues, como la misma palabra lo dice, destruye bacterias. El esporicida es el agente que destruye específicamente las esporas, que son las que tienen esos microorganismos que son más fuertes. Y los fungicidas son los que me van a ayudar a destruir los hongos. ¿Qué es la asepsia? Apréndanse algo, siempre que una palabra lleve la A al principio, quiere decir sin. ¿Qué es sepsis? Pues infección, ¿cierto? Asepsia, ¿qué es? Pues sin infección. Entonces definimos la asepsia como la ausencia de esos gérmenes que me pueden producir una infección. ¿Qué medidas generales se tienen en la asepsia? Se tienen las técnicas de aislamiento, cuando una persona que ya está contagiada se aísla, la indumentaria adecuada, que serían todos los elementos de protección personal que ya los vamos a ver. Vamos a tener la desinfección, las técnicas de esterilización como tal, y pues formar al personal de salud de una manera adecuada. ¿Qué es la antisepsia? Van a ser todas esas acciones que me van a conducir a eliminar todos los microorganismos. Para conseguir esa antisepsia necesito antisépticos y desinfectantes. ¿Qué procedimientos básicos podemos hacer nosotros? Primordial, el lavado de manos, pero no un lavado de manos corriendo literalmente como baño de gato, sino un lavado de manos como se tiene que hacer. ¿Cada cuánto me tengo que lavar las manos? Ahorita normalmente con el proceso que estamos pasando, cada 2 o 3 horas. En el ambiente hospitalario, ¿cada cuánto se lava uno las manos? Se tiene que lavar las manos antes de tocar al paciente, antes de hacer una tarea antiséptica, después de tener riesgo de la exposición de los fluidos corporales del paciente, después de tocar al paciente y después de tener contacto con cualquier objeto del entorno del paciente. ¿Cómo se lava las manos? Acá tenemos el procedimiento paso a paso de cómo se debe lavar correctamente las manos. ¿Cuánto tiempo dura el lavado de manos? Más o menos de 40 a 60 segundos. Ya les voy a pasar un video mostrándoles el paso a paso del lavado de manos. Acá tenemos los elementos de protección personal más conocidos como EPP. Tenemos el tapabocas, las batas que pueden ser de tela antifluido o quirúrgicas. Vamos a tener las caretas, las monogafas, los guantes, los gorros quirúrgicos. Listo, amores, eso sería todo por esta clase, por el primer tema. Y acá vamos a tener la primera tarea, donde van a tener que definir unos conceptos como fuente de infección, mecanismo, vía de entrada, vía de salida, huésped, reservorio. Van a tener que dibujar la cadena epidemiológica del dengue, que es la que ya les aparece ahí en la diapositiva, o sea, ya les dejé la copia. Tienen que también dibujar la cadena epidemiológica del SIDA y de la tuberculosis, que la tienen que montar ustedes de acuerdo a la explicación que les di. Tienen que mirar cuál es la diferencia entre desinfección y esterilización. Tienen que dibujar a mano, ya saben, los elementos de protección personal. Tienen que decir cuáles son los 5 momentos para el lavado de manos y cuáles son los pasos correctos para el lavado de manos.